Muy buenas tardes. Para mí es un privilegio estar en este congreso. Mi nombre es Tatiana Muñoz. Yo soy profesora investigadora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Actualmente nosotros nos encontramos en un círculo vicioso muy complejo derivado de las actividades agropecuarias que a su vez están generando impactos ambientales negativos tales como deforestación, uso de agroquímicos, emisión de gases por efecto invernadero y el uso excesivo de recursos naturales. Esto generado, por supuesto, por los procesos que se derivan de estas actividades, contribuyendo a temas del cambio climático muy delicados como las sequías, las inundaciones y olas de calor. Pero a la vez, estos elementos también están afectando la producción agropecuaria a partir de los cambios en condiciones de contexto y lo que está poniendo en peligro la seguridad alimentaria global. En ese sentido, los negocios rurales requieren rápidamente distintas estrategias que permitan mitigar ese impacto. Primero, para no afectar tema ambiental y no seguir contribuyendo al cambio climático, pero también para nosotros como seres humanos seguir garantizando nuestra seguridad alimentaria. Es por eso que el presente proyecto tiene como objetivo general proponer herramientas basadas en la gerencia de proyectos dirigidas a los negocios rurales, con el fin de propiciar su sostenibilidad ambiental y así contribuir a mitigar el cambio climático generado por las actividades desarrolladas en los territorios correspondientes. Este logro del objetivo se realizó a través de dos objetivos específicos. El primero de ellos, desarrollar un marco metodológico de gerencia de proyectos adaptado a las actividades económicas ejercidas en negocios rurales colombianos. Y también establecer rutas de acción desde la gerencia de proyectos dirigidas a negocios rurales con el propósito de facilitarles la implementación de estas estrategias que garanticen su sostenibilidad ambiental. Por eso, el presente proyecto se realizó con un enfoque cualitativo descriptivo a través de dos grandes etapas. La primera de ellas, por análisis documental, en el cual se analizaron desde la literatura metodologías en gerencia de proyectos en el que se incluyeron enfoques tradicionales y enfoques ágiles. Y a partir de ello, identificar ventajas, desventajas y cuál es su aplicabilidad en negocios rurales para seleccionar las más adecuadas. En la siguiente etapa, entonces, a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, se seleccionaron 7 casos de estudio que corresponden a 7 negocios rurales ubicados en distintas partes del país, Colombia, y a cada uno de ellos se les realizó observación directa y entrevistas a estos casos de estudio con el fin de llegar a esa formulación de estrategias a partir de la metodología en gerencia de proyectos para mitigar el impacto ambiental que sus actividades propias generaban dentro del negocio rural. Como resultado, en la primera etapa se revisaron 9 metodologías en gerencia de proyectos. La primera de ellas, PMBOK, que es un enfoque tradicional que contiene 5 fases: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Tiene una gran ventaja y es que es un enfoque estructurado, puede llegar a ser un poco burocrática, pero es útil para definir objetivos, evaluar riesgos, pero sobre todo, y lo que más llamó la atención de esta metodología, es que se podía gestionar los stakeholders para formular toda la estrategia. La otra metodología analizada fue Scrum, que es un enfoque iterativo e incremental mediante ciclos cortos llamados sprints, con una duración entre 1 y 4 semanas y una validación frecuente de requisitos. Es altamente adaptable, pero no aplica para proyectos de entregables únicos y estables. Sirve para ajustar en procesos repetitivos. También se analizó el marco lógico, que tiene una estructura basada fundamentalmente en la identificación de problemas planteados, y establece objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos clave. Tiene una gran claridad al momento de formular los objetivos, pero no detalla fases de ejecución y se recomienda únicamente para la etapa de identificación de problemas. Otra metodología analizada fue PRINCE2. Es un proyecto, una metodología que contiene unas fases bien definidas, con control por etapas, roles asignados y una justificación continua del negocio. Tiene una claridad interesante en la división de responsabilidades. Sin embargo, requiere una formación muy específica porque es una metodología demasiado técnica. Entonces, es ideal si se busca escalar el proyecto a un nivel cooperativo regional, pero no aplicaría para negocios rurales pequeños porque es demasiado sofisticado. Otro de los que analizamos en el marco de este
proyecto es el Lean Project Management, que busca optimizar recursos, mejorar continuamente los procesos y busca esa eliminación o reducción de desperdicios. Sirve para proyectos que tengan pocos recursos, pero requiere una alta cultura de mejora continua y disciplina operativa. Es bastante útil si queremos optimizar procesos y los resultados derivados de esos procesos. También se revisó la metodología MELE, que aborda el monitoreo, la evaluación, el aprendizaje y el empoderamiento desde una perspectiva comunitaria. Como se centra en la mejora continua y el aprendizaje colectivo, es bastante interesante, pero no aplica en zonas que tengan baja conectividad o bajo acceso porque se requieren unos recursos específicos. Es ideal para negocios rurales innovadores, pero se requiere, digamos, romper estas barreras de acceso. Otra metodología revisada dentro de la literatura fue Design Thinking, que es interesante porque está centrada en el usuario y tiene las etapas empatía, ideación, prototipado y prueba. Es innovadora, tiene un componente humano muy interesante e importante y tiene en cuenta el contexto. Sin embargo, requiere una participación muy activa y procesos constantes de interacción con los stakeholders. Se puede aplicar para ciertos negocios rurales, no para todos es recomendable. Ciclo de vida del proyecto es un desarrollo que se realiza en fases secuenciales, tiene alta adaptabilidad rural, pero requiere un tiempo importante de implementación y capacitación porque tiene también un requisito de formación. Se puede adaptar a proyectos rurales siempre y cuando pues, se haga este tipo de formación. Y por último, se analizó la metodología Canva, que también tiene un enfoque interactivo e incremental y se gestiona de manera visual mediante columnas como pendiente, en proceso y hecho. Esta metodología es bastante sencilla, es compatible con otras metodologías en gerencia de proyectos y sirve para identificar problemas en el proceso de implementación. El inconveniente es que si no se actualiza constantemente, pues el tablero pierde su vigencia y es útil para el seguimiento de trámites y documentación. Una vez finalizada la fase de análisis documental y de comparación de metodologías, se establece que la más adecuada y la que es más articuladora, que puede aplicar a todo tipo de negocios rurales, es PMBOK. Tiene una estructura definida a través de estas 4 etapas, inicialmente son 5, pero se establece ejecución y control en una sola. Establece inicio en el cual se debe realizar el diagnóstico del impacto ambiental y se establece el objetivo del proyecto, muy interesante y nos pareció pertinente, por eso se incluye establecer con los stakeholders ese objetivo. Luego viene la etapa de planificación, donde se hace el cronograma, recursos y entregables, como en todo proyecto. La ejecución y control estaría enmarcada en la implementación de esas estrategias de mitigación de impacto ambiental y a la vez algunas estrategias relacionadas con la capacitación a las partes involucradas acorde a las necesidades del negocio rural. Y el cierre sería la sistematización de los resultados del proyecto y como tal el proyecto para que comience esa etapa de operación o estas actividades permanentes que ya harían parte de los procesos normales de los negocios rurales. Después de haber escogido la metodología más adecuada, se procede a analizar a profundidad los casos establecidos. Son 7 casos. El primero de ellos corresponde a un negocio rural de avicultura, particularmente gallinas ponedoras, en la cual se encontró que sus impactos ambientales más relevantes y los que hay que atacar de manera rápida es la disposición del estiércol de gallina y el manejo de aguas residuales. Cuando se hizo el análisis de el negocio dedicado a la caficultura, se evidenció una problemática del uso de químicos altamente tóxicos para el control de plagas. En la comercialización de banano, por otra parte, se evidenció en su cadena la generación de residuos sólidos, que también está generando unos impactos importantes. En la comercialización de productos agrícolas, allí el sitio es un local en el cual se comercializan productos vegetales, frutas, y allí se está generando una alta contaminación en las aguas porque se están vertiendo productos que se usan para asear el lugar. Esa es la problemática actual que tiene ese negocio rural. Cuando se visitó y se hizo todo el levantamiento de información del negocio de palmicultura, se privilegió que uno de los elementos rápidamente por mitigar debe ser el deterioro del suelo por el uso de agroquímicos. Y se tuvo dentro de la investigación 2 negocios de porcicultura analizados. El primero de ellos se priorizó la disposición del estiércol de cerdo que está generando graves problemas ambientales y en el porcicultura de negocio 2 el uso de fuentes hídricas de nacimientos de agua que se ubican en el territorio donde se encuentra la producción. Entonces, al
Ya determinar cuál es el eje articulador de la metodología en gerencia de proyectos, que es PMBOK, sobre la cual se va a formular el proyecto de mitigación y entendiendo las necesidades de cada uno de los casos analizados y sus particulares, entonces se plantean las estrategias, que son estrategias que están claramente identificadas en la literatura, en prácticas sostenibles y en diferentes entidades que las recomiendan, pero acá la particularidad es que se está fundamentando un proyecto a través de una metodología articuladora para que sea fácilmente aplicable y además se complementa con unas metodologías adicionales que permiten darle cierta flexibilidad y adaptabilidad a cada una de estas estrategias. En las gallinas ponedoras, por ejemplo, se establecieron dos estrategias muy claras. Implementar la disposición de estiércol de gallina para convertirlo en gallinaza y venderlo, y la instalación de una máquina de tratamiento de lodos para aguas residuales. Esta formulación del proyecto para llevar a cabo estas dos estrategias se hace a través de la metodología articuladora PMBOK, pero adicional se le complementó con la metodología Lean Project Management para poder reducir los desperdicios que se están generando durante el proceso, optimizar esos procesos de producción y maximizar valor, porque al vender la gallinaza pues se generará un ingreso adicional para el negocio rural. La estrategia establecida para el negocio del cultivo del café fue desarrollar planes de fertilización, manejo de plagas y enfermedades en los cultivos de café mediante productos amigables con el ambiente, ya claramente comprobados, probados, y adicional a la metodología articuladora PMBOK, se incluye Canva como una manera de controlar la implementación de estos planes basados en la lista de chequeo que fundamenta la teoría. En el negocio de la comercialización de banano, la estrategia establecida es la capacitación al personal operativo en prácticas sostenibles ambientalmente a partir del manejo de residuos sólidos que genera la comercialización de banano. En este caso, junto con todos los stakeholders, al momento de las observaciones directas y las entrevistas, pues no se selecciona una metodología complementaria, dado que los stakeholders consideran que la metodología PMBOK es suficiente para operacionalizar la estrategia. En el negocio de la comercialización de productos agropecuarios, la estrategia seleccionada fue la implementación del sistema de recolección de aguas lluvias y recirculación del agua, que tampoco se requirió una metodología complementaria, dado que PMBOK era suficiente en el diseño. En pamicultura, la capacitación en control biológico, uso de compost y técnicas de conservación del suelo fue la estrategia seleccionada por excelencia, que tampoco requirió una metodología complementaria. A diferencia del negocio porcicultor 1, cuya estrategia es transformar eficientemente el estiércol en abono orgánico, o lo que se llama biol, a partir de biodigestores, y se diseña la implementación de estos biogestores a través de metodología Scrum dentro del marco de PMBOK, en el cual se establecen esos sprints para esa implementación de biodigestores y que sea una implementación muy rápida. Y por último, el negocio de porcicultura 2 se establece como estrategia la recolección de aguas lluvias y reforestación de cuecas cercanas, y se incorpora, además de PMBOK, una metodología Design Thinking a través de las fases de empatía, definición, ideación, prototipado y prueba, para poder hacer esa recolección de aguas lluvias en su sistema, en contexto, y comenzar procesos de reforestación de las cuencas cercanas en la cual se encuentra el negocio rural. En ese sentido, entonces, teniendo en cuenta todo lo que encontramos en la revisión de literatura, más estos 7 casos analizados, dentro de los cuales se incorporó en el diseño de la estrategia y en la formulación del proyecto para materializar la estrategia a los stakeholders, se propone desde este trabajo esta metodología para mitigar impactos ambientales en negocios rurales con 4 grandes etapas. La primera etapa, un diagnóstico inicial del impacto ambiental del negocio rural para conocer el contexto, formular unas estrategias de mitigación dando respuesta a ese diagnóstico, y posteriormente formular el proyecto de que va a llevar a cabo estas estrategias a partir de la estructura de PMBOK, y luego revisar si es viable la selección y aplicación de metodologías complementarias en gerencia de proyectos. Entonces, en ese aspecto, como conclusiones, nosotros consideramos que las estrategias de mitigación de impacto ambiental pues no deben únicamente nombrarse, sino que deben estar acompañados de herramientas prácticas para que se puedan materializar de una manera más fácil y sencilla en los negocios rurales. Es decir, que al negocio rural se pueda no solamente ayudarlos a construir la estrategia, sino que también decirles el cómo. No solamente el qué, sino el cómo se puede materializar la estrategia a través de acciones. Y consideramos que los conceptos que abordamos en gerencia de proyectos es una alternativa interesante para poder llevar a cabo estas estrategias planeadas en procura de esa mitigación de impacto ambiental.
Y en ese sentido, nuestro trabajo propone que la metodología PMU sea ese eje estructurado para la formulación de proyectos, pero también complementar ese eje en los casos que aplique, porque dependerá bastante de la particularidad de cada negocio rural, otras metodologías flexibles y ágiles para que se puedan complementar. Y en este caso, pues es interesante porque estamos entonces así proponiendo enfoques híbridos diseñados a la medida, pero que también van de la mano con las tendencias actuales en gerencia de proyectos. Y de verdad quiero de manera atenta agradecer a las personas que en este momento están viendo mi presentación.